conversando con Marco Rebasa, también director de la APIA, estábamos pensando en temas que se pueden divulgar. Y este es un ejemplo, el caso del cambio de modelo empresarial, es un ejemplo exitoso, donde se fijaron objetivos buenos, un buen objetivo, frente a una organización que no estaba funcionando bien, que son las cooperativas azucareras, y hubo un objetivo de cambiarlas a sociedades anónimas, ¿no? Entonces, para mí, este es un ejemplo exitoso. En primer lugar, un buen objetivo y exitoso que se llevó a cabo, se le asignaron fondos, tiempo, recursos, se desarrolló bien. Y bien en el sentido que significó un camino, no sé si llamarlo democrático, o un buen camino en el cual se conversó con los asociados de las cooperativas, como con los cooperativistas, y se les convenció de este cambio de modelo. Entonces, un ejemplo de una política agraria que tuvo éxito. Por X motivos, que ya ustedes conocerán, se falla en muchas políticas que se dicen objetivos de política, pero que no se llevan a cabo por X motivos. En este caso queremos destacar y también en alguna forma divulgar el éxito de esta experiencia, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulos, yo dejo al ingeniero Gonzalo Vázquez para que nos exponga esa experiencia. Gracias. Sí, ya está bien. Sí, ya está bien. Bueno, estimados colegas y amigos, en primer lugar, muchas gracias a la directiva del APIA, de nuestra APIA, como agrarios, es nuestra APIA, realmente por esta invitación para tocar un tema, creo que de trascendencia nacional, dado que la industria azucarera siempre fue una de las industrias más frecuentes que teníamos en Perú y ejemplo para América Latina y para el mundo, sobre todo por los récords de producción, productividad que se tenían, ¿no? Y la calidad del azúcar que era reconocida a nivel mundial. Y qué mejor, miren, cuando yo asumo el viceministerio, pero antes yo le había explicado al presidente, antes de que sea candidato inclusive, ¿ya?, de los problemas de la industria, que lo sabíamos porque yo desde los 5 años que me crié en Casarandas, soy cajamarquino, pero mi padre era un obrero. Y acá me alegra de sobremanera también encontrarme con Juanito Carizay, un gran amigo de toda la vida, y mi amigo Manuel Polak Velázquez, ¿no? Un gran amigo que hemos trajinado duro en las azucareras. Ellos continuaron, ¿no? Que realmente fue duro. Y ellos conocen como profesionales la empresa privada y también la empresa cooperativa. Yo no trabajé en la empresa privada, pero sí ya en el Instituto Central de Investigación Azucarera, que fue la estación experimental de Casarande, ¿no? La empresa agrícola Chicama Limitada, ahí se desarrolló el Instituto Central de Investigaciones Azucareras, para todo lo que era investigación. Ahí tuve la suerte de hacer mis prácticas y trabajar. Y bueno, y haber tenido desde los 5 años contacto con las cañas, ¿no? De los cuarteles y sacar una cañita, estar chupando la caña, realmente es algo que queda en el corazón de uno, ¿no? Pero sí, cuando veíamos que se deterioraba, y realmente esto daba pena, ¿no? Daba pena. Y yo sí le expliqué al ingeniero Fujimori cuando estaba antes del candidato mi
visión del agro, ¿no? Y uno de los temas que pusimos fue el tema de la industria azucarera, ¿no? Los motivos son muchos, lo conocemos, pero concretamente, ¿cómo salir de esa situación? ¿Por qué? Porque Casarán, de donde me criaba, ya estaba prácticamente parcelando ya. El año 92, 93, ya había comenzado. ¿Por qué? Comenzaron a alquilar, porque ese es el primer paso, ¿no? Alquilar tierras, 500 hectáreas, 1000 hectáreas, ¿no? 300 hectáreas, ya comenzaron a alquilar sembrador de papa, sembrador de maíz, cualquiera. Lo que lamentablemente hoy día está pasando en Tumán es una desgracia. Yo francamente les digo que cada 3 días yo llamo a uno de los amigos que es sido gerente, ¿ya? Y que también él sufre, ¿verdad? ¿Y cómo es posible? Tumán, la segunda empresa azucarera que siempre fue, ¿no? Después de Casarande, hoy día esté alquilando las tierras de 300 hectáreas, 500 hectáreas, otros 1000 hectáreas y otros invadiendo las tierras, Tumán. Y la fábrica no produciendo un gramo de azúcar desde hace 6 años. ¿Ya? Y en junio del año 18 dejó de producir. Dejó de producir hasta el día de hoy. En tal sentido, le digo eso, y también Pucallá, que está casi igual, ¿no? Y bueno, no por esa historia, pero sí como sentimiento, le digo, ¿no? Duele que una empresa tan grande, que lo hemos conocido cuando estaba con 200, 220 toneladas por hectárea, porque procesaban unos 20, 22 meses ellos, tener que una fábrica muy, muy buena, que era la segunda, que inclusive en sus mejores momentos, en el año 73, 74, cuando tenían muchas utilidades, llegaron a comprar inclusive el difusor, que nunca lo implementaron, ¿no? En tal sentido, bueno, lamentablemente todo eso ocurrió, y hoy día, te digo, al día 24 de junio del año 2024, eso es lo que está ocurriendo en Tumán, realmente. La gente sin trabajo, sin su pago desde hace más de 4 años que le deben acumulado, y los que han salido jubilados no le dan ni un centavo, y muchos de ellos ya mueren, ¿no? Pero sin cobrar su tiempo de servicio. Su tiempo de servicio. En tal sentido, esa situación yo la visionaba, honestamente les digo, que iba a venir. Y por eso es que, desde cuando yo inicio como viceministro, con la anuencia del presidente, porque era una decisión política del más alto nivel, ¿no? Tuve que trazar toda una estrategia para ir poco a poco, tocando el marco legal. En primer lugar, ¿cuál era el problema? El asambleísmo. Saqué un decreto supremo, ¿no? Para restringir que ya no haya tantos delegados, sino que haya la tercera parte, creo que fue en primer lugar. Y en ello, pues, acá Marco me acompañó, ¿no? Mi equipo, ¿no? Que también ha sufrido los palos y todo, ¿no? Mi ingeniero Marco Rebasa. Y luego, otra norma, rango ministerial, si se requería otra suprema, no se imaginan, hay como 10 normas que sacamos poco a poco, pero para tratar de, ¿no? De un poco casi ponerlos en vereda, pues, que no vayan, porque una de las causas era el asambleísmo, ¿no? Y después también un poco más de estabilidad a los gerentes, porque al final, con el envenenamiento que hizo Sinamos, lo único que fue que los gerentes prácticamente eran empleados del presidente de la cooperativa, ¿no? De los órganos directivos, y si no estaban de acuerdo ellos, lo tenían que sacar, así sin miramientos. Inclusive, ahí habían gerentes como Javier Ramírez Casanueva, ¿no? Que en forma absurda, totalmente un poco irresponsable, diría. Acá vamos a contar la verdad, ¿no? Así que por eso que él agarra, para que llegue a Casarán, dijo, acá lo que acuerden de aumento para el trabajador, eso yo lo que quiero, no como gerente. Entonces se aumentaban 200 soles mensuales para el gerente, para el trabajador, eso era para todos, por la justicia social.
tal sentido fuimos poco a poco elevando. Pero era, la verdad les digo a ustedes, colegas, que eso no lo he escrito nunca, no lo he dicho nada, a nadie tampoco, pero fue parte de toda una estrategia. Trazamos y gracias a Dios nos dio resultados positivos. Porque si no, imagínense, Casagrande hoy día estaría parcelada, Cartagio, Ladeo, San Jacinto, que ya prácticamente estaba también comenzando, ¿no? Bueno, lo concreto es que con todas esas normas que damos, ¿no? Que damos, al final, ¿qué es lo que nos quedaba? Ya, dar el salto siguiente. ¿Qué empresario iba a querer cargar en sus hombros los servicios de agua, luz? Era un sobrecosto. Eso lo entendíamos bien. Y más aún que en esos tiempos ya, 95, 96, 94, ya los familiares los familiares del trabajador ya era un buen número por cada trabajador que estaban, ya habían sobrepoblado la población. Consecuentemente el servicio de agua y desagüe y luz también era un sobrecosto para cualquiera, para la empresa y para... Pero para la empresa cooperativa, como estaba prácticamente en quiebra, no se declaraba, pero sí se tenía claro de que tenía que cortar la luz y la gente no tenía luz, se paraba la fábrica por X motivo, falta de reparación, falta de caña, falta de no sé cuánto. Era todo un problema social, económico, ¿no? Y de paso político también. Ante eso, ya parte de la estrategia fue que se creen los distritos, ¿no? Que se creen los distritos. En cada superera un distrito. Pero ¿cuál era el objetivo? El objetivo era independizar la parte de donde viven los trabajadores y también donde los servicios paguen cada trabajador su servicio de agua y luz, porque si no, ese sobrecosto era difícil que lo quieran asumir cualquier empresa seria que entre. Entonces se fue trabajando, se sacó los distritos, la ley de distritos, impulsé fuerte, ¿no? Se formaron comisiones que apoyen, comisiones promotoras en la creación del distrito en cada empresa, lo cual está bien. Acá no era el espíritu figurar de que esto el ministerio lo está haciendo que salga como distrito, ¿no? El objetivo es que salga. Y se formaron comisiones de formación de los distritos en Casagrande, en Cartagio, en todos los distritos, en todas las azulejos. Y así se formaron. Y cuando se formaron, de paso también una de sus funciones es atender el agua y desagüe, y la luz. Y de paso, por ejemplo, en Casagrande y todas, crear y obtener un crédito de Fonavi. ¿Para qué? Para que le instalen su agua, luz y desagüe a todas las empresas. A todas las empresas. Para que así, a su vez, ya tengan ese incentivo y de paso ya aprendan que deben comprar su agüita, pagar su agua y pagar su luz. Eso fue, pero en esto interín pasaron muchas anécdotas. Muchas anécdotas, ¿no? Una de ellas les voy a contar, de que por ejemplo en Casagrande, que es mi pueblo, ¿no? Se tenía que hacer la troncal, ya estaba aprobado, la comisión de agua, de obras, todo, estaba aprobado, y lógicamente que no lo dejaban entrar los dirigentes, unos 20, no menos, 12 dirigentes, de esos recalcitrantes, ¿no? De los diferentes partidos, no solamente un partido, de todos, pero los que vivían realmente de la empresa, ¿no? Los que creían que eran los dueños de ella. Entonces, estaban como 3 meses y la empresa no podía iniciar la obra. Estaba con el financiamiento, con todo el adelanto, todo. Y el comité que apoyaba, el comité gestor de esa obra, eran trabajadores de Casagrande, ellos no podían tampoco hacer nada. Entonces tuvo que hacer también todo un operativo como para poder poner orden y que se haga la obra, ¿no? Lógicamente, más detalles no les voy a contar, pero se hizo la obra. Al final se hizo y luego
pasivos en los laborales, las deudas. Casagrande llegó a tener 3 años, me parece, el acumulado de salarios atrasados, sueldos atrasados. Casagrande, Cartayo estaba un poco más crítico todavía. Laredo estaba casi por ahí también, pero estaba en un incendio total. Pero lo bueno que yo tenía era que tanto los directores regionales como estaban metidos y aguantando el golpe, pues ahí, pero haciendo las coordinaciones, llevándose bien con la gente, y yo teniendo contacto directo siempre con los dirigentes que yo los recibía siempre. Despacho. Las relaciones eran importantes, pero al final ya tuvimos que implementar la estrategia final, el paso final de la estrategia. ¿Cuál era? Transformar las cooperativas en sociedades anónimas. ¿Por qué? ¿Y por qué teníamos que hacer eso? ¿Y por qué ocurría todo ese caos? Les digo esto, ¿por qué? Porque los trabajadores azucareros ni nadie se sentían dueños, no eran dueños de la empresa realmente. Decían sí, votaban, claro, elegían, sí mandaban, hacían las decisiones, todo, pero la propiedad auténtica no la tenían. Porque cuando terminaban, recibían su tiempo de servicio y chao, ¿no? Entonces, pero ya a partir de un momento ya no lo iban a votar como antes se votaba, ¿no? A los trabajadores que se jubilaban, la empresa les ponía su cheque, su tiempo de servicio, y al día siguiente estaba con el camión afuera para que suban sus cositas y que se vaya donde él decida, ¿no? Ya, con todas esas reformas ya no. Ahí en ello se tuvo que actuar con una estrategia tal también para que puedan las cooperativas, ¿ya?, den un paso importante, porque ellos tenían que dar, el Estado no podía dar, porque eran empresas privadas, tenían que darlo, que venderlo simbólicamente en la casa que tenían, ¿ya?, venderlo, su título de propiedad, entregarlo, ¿no? Esa fue también parte de la estrategia, y los dirigentes, por fin, ellos no sabían ni la estrategia, dónde vamos, nada, pero sí era parte que le entreguen su título de propiedad, y se convirtieron en dueños de su casita. Entonces, cuando ya terminaban su tiempo de servicio, ya no podían votarlo porque ya eran dueños. O se iban, pero esa casita lo podían vender o le dejaban de herencia a su familia, ¿no?, a sus hijos, etc. Entonces, ya de ahí nos quedaba solamente el tema del accionario difundido. ¿Por qué? Porque eso lo habíamos estudiado bastante. Ya, si eso se hubiese hecho en el año 80 en vez del decreto legislativo 01 que salió, ¿no?, eso no se hubiese parcelado todas las empresas agrarias. Pero lógicamente, Nils Erickson, un gran hombre, ya, mi respeto, pero él no tenía el respaldo político de arriba, ¿no? Y si es un ministro, a pesar de ser ministro, y no tiene un respaldo de arriba, lamentablemente está en el aire. Y eso es lo que yo entiendo, conociendo la esencia de Nils Erickson y su equipo, ¿no? La verdad que no había la decisión política de arriba, y por lo tanto no se daba el salto. Yo supongo que Nils, conociéndolo, era una persona muy versada y conocía bien la realidad, pero ahí se tenía que tener el aval y el respaldo y la decisión política de arriba para que el ministro actúe. Bueno, me facilitó mucho el haber conversado antes de que sea candidato con el presidente muy bueno, explicarle cómo sería este proceso. Era la única forma que el trabajador se sienta dueño de su empresa. ¿Y cómo se va a sentir dueño de la empresa? No es parcelando y entregando un parcela, ¿no? Porque eso va a ser un retroceso, sabemos, como agrarios, como especialistas en el agro, ¿no? Pero sí con una acción de difundida. Y esto, y no como cooperativas, pues. ¿Por qué? Porque acá mucho se confundió. Acá se trató de instaurar un modelo colectivo tipo comunista, con el nombre de cooperativa.
utilizaron su nombre como para poder encubrir, porque en el fondo era un modelo comunista, un modelo colectivista. Eso era el fondo de las azucareras, como también de las AIS y de las otras empresas. Entonces, acá yo le explicaba y él me entendió bien, y por eso es que él me manda como viceministro. Dice, tú te vas a ir como viceministro de una vez y comienza a implementar el plan. ¿Por qué? Porque yo también le expliqué que para poder hacer un cambio en la agricultura, él quería hacerlo, primero tiene que limpiarse la reforma agraria, anular la ley, porque eso no sirve. No sirve a estas alturas. Se había pasado el año 69 y estamos ya en el 91, entonces ya es tiempo suficiente. Nadie va a decir que para la sierra, creo que al menos yo sí digo que fue necesaria una medida un poco dura, porque había pisos de servidumbre total insostenible, ¿no? Que era realmente, que yo soy serrano también, conozco, ¿ya? Y habían pisos insostenibles. Por eso es que hasta en un libro que he escrito sobre reforma agraria, fracaso del colectivismo, ahí pongo algunas fotos de aquella época, ¿no? En tal sentido, pero para la costa era otra cosa, ¿no? Pero acá, por la buena intención, entre comillas, de Velasco, supongo, yo supongo que se fue de buena intención, él corregieron esas cosas de fondo, pero no era una medida general, pues. La costa es una cosa, una realidad, la sierra es otra realidad y la selva es otra realidad. En tal sentido, en la costa, si, por ejemplo, me acuerdo de niño, ya en la casa, padre bombero, pero tanto en empleados y obreros había, no faltaban las raciones, ¿no? Raciones, carne, leche, arroz, menestras y azúcar. En todas las casas, ¿no? Quizás, lógicamente, los jefes un poquito más, pero lo mismo. En tal sentido, ahí no faltaba, no había desnutrición en los niños. Realmente, más su sueldito de sus padres. En tal sentido, conociendo bien toda esa realidad y sabiendo la idiosincrasia y lo que estaba ocurriendo, el problema real era de que no se sentían dueños. No se sentían dueños. ¿Cómo hacerlos copartícipes? Como siempre he respondido, ¿no? Tipo Alemania. ¿Qué es el Banco de los Trabajadores? Una accionariado difundido. No es cooperativa. La cooperativa es para el servicio. Una cooperativa, nos juntamos todos y queremos nuestra casita, no tenemos casa, compramos un terreno, la cooperativa lo compra el terreno para economía de escala, a barato, y luego sacamos y hacemos el servicio de agua, desagüe, de luz, como 1000 o 500 socios que somos, y no va a salir el lotecito que podemos conseguir en una urbanización mucho más barato acá que lo otro. Entonces, al final, ¿cuál es el objetivo? Tener nuestra casa, que es con su título de propiedad, etcétera, etcétera, todo. Pero es el paso previo, ese modelo cooperativo, para poder lograr ese objetivo. Y cuando se tiene todo listo, ya se verá por acuerdo, por el sorteo entre todos y cada uno contentos con su lote. Y luego la cooperativa tiene su independencia, su lote a cada uno, construye su casita y termina con su título de propiedad. Y eso es su propiedad, lo va a sentir. Va a construir su casa y lo puede dejar de herencia a la viuda o a sus hijos y hacer lo que quiera, porque esa es su propiedad. Y eso es lo que faltó en las azucareras. El modelo colectivo no funciona. En tal sentido, tuvimos que trabajarlo. Y acá tengo que recordar
un sol por ese trabajo. No cobró un sol por ese trabajo. Que nos ayudó. Porque ¿quién podía conocer un abogado que podía hacer de la talla de él en el sistema? No había ninguno. Pero por la amistad y porque él realmente era un enamorado, un amante de la industria azucarera, que lo sentía, él entró, le expliqué bien los objetivos a un día, ¿no? Y él con mucho gusto me dijo, esa es la salida, le dije, eso es la salida. Pero sí, manejándolo siempre a perfil bajo y sin mayores alardes ni nada, ¿no? Al final, se comenzó a dar, sacamos el decreto legislativo 802, que hasta ese momento las azucareras, ninguna producía azúcar, sí, pero ninguna pagaba su incremento. Y amigos, sepan, colegas, que la SUNAT mejor se hacía para atrás. ¿Por qué? Porque le tenían pánico a que haya una huelga o una marcha. Pánico. Si por la SUNAT estaría como tomando ahorita todita la industria. Uno de los responsables del caramba, ¿verdad? La SUNAT. Porque tenían terror a todo eso. Lógicamente, acá se dio, no fue fácil el proceso. Y les voy a contar una anécdota, ¿no? De que cuando preparamos el decreto legislativo, fue revisado por todo el equipo, ¿no? Pero eso iba con compromiso, no está discutiendo nada. Cuando ya estaba listo, tuve que sustentarlo en los ministros, ¿no? Y ahí hubieron diferentes posiciones. Así que me llegó en un momento hasta renunciar. Pero no aceptar otra posición, ¿no? Diferente a la que yo llevaba. Porque era la más sensata. Consideraba que era la más sensata. ¿Ya? ¿Por qué? Porque unos decían, no, que también de una vez intervenga el Estado. Intervenga el Estado. Yo me rayé, pues cómo va a intervenir el Estado. Si no quiere el Estado, nadie no quiere meterse a la cuenta, no quiere cobrar el IGB. Entonces, lo otro iba a hacer, no les puedo pedir más cosas, pero sí, tuve que, al final, cuando aprobaron la otra moción, ¿no? Intervenga el Estado, yo automáticamente le dije, colegas, el presidente, disculpen, yo me retiro, yo renuncio en estos momentos y siga para adelante, yo voy a ir a mi casa a enfermarme 20, 30 días, no puede quedar nada, pero sigan nomás. Es parte de la historia. Entonces cuando yo me paré, cogí mis cosas, ya abandonaba, tuvo la gentileza de decirme, ¿sabes qué? Espérame, por favor, abajo en mi oficina, espérame. Bueno, todo el detalle por eso esto. Como 2 horas solos, explicando. Después de 2 horas me hacía 100, 150 preguntas, me habrá hecho. Y ahí, y me rebatía. Y al final, digo, yo estoy de acuerdo con usted. No estoy bien. Mire, no hablaba por mí, no tengo ningún problema. Dije, yo siempre le estoy diciendo que en cualquier momento puede relevarme, pero esto de acá no es permitido, no se puede hacer. Digo, estoy de acuerdo, pero sí, no renuncie. Esto lo derogamos en 4 días, 5 días, se derogó. Y se derogó. Y se aprobó más bien, ahí agarró y puso, él dijo, bueno señores, ya yo lo estudié bien, y el ministro había aplicado, y esto va. Y punto, ya se acabó el asunto. Entonces, salió el decreto, al día siguiente publicado, el decreto legislativo 802, que es un decreto realmente bien interesante. ¿Ya? Hay posiciones contrarias en el sentido de que decían, no, que mucha condonación, que correcto, que si ya no pagan ni impuestos ni nada, y encima condonan la deuda. Sí, pues decía, pero mejor hubiese sido que la SUNAT haya cumplido a tiempo desde antes, pero que no lo ha cumplido. La ONP hubiese cumplido igual, y todos los otros acreedores. Entonces, ¿qué hacer a estas alturas? Entonces, lo concreto es que salió, pero ahora tenía que ser una batalla. ¿Por qué? Porque no solamente en esas empresas habían los dirigentes, sino los dirigentes
tenían beneficio. Y empresa por empresa tuve que ir, empresa por empresa. Y en adelante todavía me acuerdo bien claro que la gente, como 6.000 trabajadores, ya con sus familiares jubilados, ahí en una asamblea, y ellos dijeron, vamos a cambiar de modelo, perfecto. Se presentó, hay un político nacional muy famoso y que dijo, me fastidiaba, que quería hablar, había yo con gente de mal vivir, pensando que yo no había tomado las precauciones, porque yo tuve que ir como con 50, 80 soldados, estaban bien armados, para cuidar porque sabían la violencia, a dónde me metía, ¿no? Entonces, al final, tuve que decirle, acá fulano quiere hablar, no, la masa. Bueno, le digo, discúlpeme, 5 minutos, ¿está bien? No, menos, 3 minutos, ya suba, hable 3 minutos. Y cuando pasó 3 minutos, la gente lo pijaba, no lo dejaba hablar hasta que se fue. Y me dijo, acuérdate, alguna vez me vas a pagar. Eso es parte de cuando uno se quiere hacer un cambio, la verdad. Porque más fácil hubiese sido no meterme en esa joya que yo. ¿No ves? Más fácil hubiese sido no meterme. Porque fue la venganza política de mi tiempo. Lo concreto es que fui a Cartagio, Laredo, Zarante, Tumán, ahí había un ingeniero de gerente. Pero ¿qué pasa? Con mentiras, engañando a la gente, a su ego, y a los dirigentes también, los dirigentes maleados, como en todas las afueras, uno más, otro menos, pero en Chiclayo, Tumán, bravo, Malga también, pero los políticos del Palacio Ejecutivo. Y ahí me enfrenté, lo más fuerte fue el Tumán. Personalmente, inclusive lo invité para que me acompañe, porque tiene experiencia, ¿no? A Juan Carlos Hurtado Mil, lo acompañé, porque un día me dijo, quiero acompañarte a uno de esos, a una de esas reuniones, vamos, para ir a Tumán. Y como, ¿qué? Nos fuimos a Tumán. Y ahí, una reunión de 5.000 personas, de trabajadores, activos, familiares, jubilados. Y ahí, obviamente, tenía que explicar el gerente, primero fue el dirigente, el presidente de la empresa, ¿no? Se sacaban unas cifras que estaban con las mayores tasas de producción de caña. Estaban casi igual que el 70, ¿no? Tumán tiene todo. Yo tomando mi nota, pero sabiendo bien la realidad, ¿no? Y entonces, no podemos cambiar de modelo porque no nos lo necesitamos. Perfecto, pero tampoco pagaban nada de IGB ni nada. Lo concreto es que no había pagado nada. Pero, y el presidente también, más que todo el discurso político, el gerente sí fue un poco más técnico, pero demagógico, con unas disculpas, ¿no? Entonces, ahí tuve que agarrar y sacar el sable, ¿no? Dije, mira, amigo, le dije, con su nombre, pero dile pues la verdad a la gente, no le engañes, no le engañes. Tú dices, por decirles, ¿no? Por decirles, de las 100.000 toneladas de azúcar que produces, muy bien, dices, Tumán está produciendo, dime cuántos son de sembradores particulares y cuánto es de Tumán propia. Eso dilo ahora. Está bien, 100.000 también producidas en el año 70, póngale, ¿no? 100.000, sí, está bien. Pero ¿cuánto era de sembradores particulares en el año 70 y cuánto era de la caña propia de Tumán? Por decir, de caña propia era 95% en el año 70 y sembradores 5%. Perfecto. Y esta vez 60-65% sembradores particulares y 35-40% caña propia. Entonces, no engañes, pues le dije, no engañes. Eso es lo que viene, señores, eso es.
a ver, refútame, le dije. Refútame. Dime si estoy mintiendo en esto, porque tenía cifras. Esto y acá está, ve. Se muestra. No, porque yo estaba decidido a todo, pues, la verdad. ¿Me meto o no me meto? Y al final, mejor el señor, no, pero lo que vale es que estamos 100.000 toneladas de azúcar, es lo que vendemos, sí, pero ¿cuánto le tienen que pagar a los sembradores? Le dije, no me van a sacar a contar esos cuentos. Tu man no está bien, también por los sembradores particulares que se han incrementado. Bueno, al final pasé toditita las azucareras y luego de ahí referéndum. Referéndum que ellos decidan. Si deciden continuar como cooperativa, está bien. Y si deciden cambiar de modelo, está bien. Y había una serie de beneficios para los que cambiaban, ¿no? Pero de darle plata efectivo, no, pues. ¿Por qué? Porque ya sabíamos lo que pasaba, ¿no? Eso ya sabíamos. Entonces, agarré y se ganó en todititas. Casi el 90%, algunas un poco más y otros menos, 90% promedio, fue 89-90%, aprobaron el cambio de poder universitario. En paz, sin que nadie los obligue, no ocurrió ni un accidentado ni nada, y ellos decidieron. Y, lógicamente, el siguiente paso, ¿cuál iba a ser? El siguiente paso iba a ser que algunos, con cuántos años de deuda, con cuántos meses de deuda acumulada de sueldo, que van a tener que hacer una parte de transacción de venderla. Pero la idea, la verdad, se le bajó bastante la deuda, muy importante. ¿Cuál era la idea? La idea era que ahí ellos acuerden sanamente que saquen a subasta. Transparentemente, ya no tienen la carga social, etc. Saquen a la subasta. ¿Para qué? Para que venga un socio estratégico que tenga dinero y pueda comprar ese paquete. Y los socios trabajadores, socios ingenieros, socios técnicos, lo que fuese, los socios de la empresa que no venden sus acciones siguen siendo dueños. ¿No? Y la empresa vendrá y entrará con 51 o 60%, que sé yo, de lo que se venda, pero nadie va a querer entrar con menos de 51. Eso también lo diría claro. Al final, esto no ocurrió nada hasta el año 2000, no, salvo Laredo y Paramonga y San Jacinto. Laredo, Paramonga y San Jacinto, exacto. Que ahí sí, Laredo entró un grupo manuelino, San Jacinto no recuerdo quién fue, y Paramonga, esto primero fue Moro y después esto se lo hubo, ¿no? El grupo hubo. Y el resto no vendieron, también fue. Pero de ahí ya vinieron Casarande, fue el año 2005, pero 2004. Pero imagínense Casarande, hoy día Casarande, cada fin de semana mínimo 1, 2, 3 muertos. Hoy. ¿Por qué? Porque dos grupos por la pugna del poder. ¿En Casarande? Del año 97, 95. Bueno, antes era, pero más pequeño, ¿no? La pugna también. Con masa humana para tratar, pero eran de ahí. Todavía tolerable. Pero después ya, el año 2001, comenzaron a llevar gente, 1000 hombres reclutaban de la Esperanza por venir, de los gente maleada, y el otro también, y al final, guerra. Quien gana la guerra se asume el control de la empresa. Casarande así pasó 4 años y los dirigentes permitiendo, unos 4 o 6 dirigentes que están en unos bandoleros, ¿no? Permitiendo. Bueno, lamentablemente se fue desangrando, ¿no? Hasta que después ya comenzaron a entrar unos empresarios chiches que no tenían plata para totalmente, pero bueno, era parte del proceso que fue, ya que ellos elegían. Al final ya entró Gloria, ¿no? ¿Cómo entró? No lo sé, porque eso
ya yo estaba desligado totalmente, ¿ya? Yo puedo dar fe hasta el año 90, hasta julio del año 90, sí, perdón, 2000, hasta julio del año 2000, en que sí estuve ahí presente, porque hubo un fondo, ¿cómo se llama? Fondo de la industria petrolera, creo que, por las, ¿no? Fondo, que se creó, ¿ya? No fue plata del Estado, ni un sol, no fue, ¿ya? Sino fue de lo que se vendía. Entró Manuelita y puso una parte de ahí, tenía que ir al fondo, no sé por qué, no sé. Y ahí, al final, ¿para qué? Para arreglar los problemas sociales. Ya, muy bien, una deuda era de que los trabajadores debían 50 meses de sueldo. Tenían que pagarle a la empresa porque entraba, ¿no? Tenían que pagarle, muy bien. Y que tenía algún otro reclamo, tenían que pagarle. Pero después nos encontramos de que el trabajador, la persona, el socio, ya había fallecido y tenía 3 hijos en 3 comunidades diferentes. Y reclamaban también su parte, ¿no? Es un caso social. Y también otro que no tenía hijos, pero sí era también viuda, 2 viudas, también tenía que pagarse. Digo que la empresa ya no va a poder reconocer porque es muy ilegal. De este fondo especial se tenía que arreglar. Realmente al final se terminó, ¿no? Saneando la deuda, ¿ya? La deuda y la deuda fue el primero que se consolidó, ¿ya? Porque la gente, los dirigentes, no recuerdo qué dirigente fue, pero fue muy responsable, muy responsable. Ya, y estuvo también el que dio hace paz descanse el doctor Con, que fue el presidente de la empresa, un hombre a sacarse el sombrero, que reconoció que estaba en crisis total los trabajadores, y él mismo se allanó y él impulsó para que se ese cambio, y también ellos vendieron la empresa, las acciones, y sacaron el valor de acción a 6.40, 7.40 creo, de 10 soles. Pero en Casalante el valor de acción era 10 soles y llegaron a vender hasta 20, 30 centavos de sol. Era a compradores chicha. ¿Pero por qué? Por la desesperación del hambre, ¿no? Si no tenían... Y los dirigentes querían seguir, ahí que aguante. Oiga, una cosa realmente diabólica, pero bueno, lo que está pasando en Tumán, porque sé 4 grupos que ya llegado hasta sicarios, hoy día hay muertos por sicarios, Guachiturros, y hay otro grupo más, uno de los grupos de sicarios es Guachiturros, y hay otro grupo más. En tal sentido, la industria empresarial es un mundo chiquito, todos, casi una familia, saben de qué está pasando, ¿no? Saben lo que está pasando. Entonces, al final, ya Casalante vendieron las acciones, entró Manuelita y saneó todas sus deudas, y encontramos también de que Paramonga, ¿por qué? Porque CECOAP tenía una política de hacer una justicia, entre comillas, entre las empresas que producían menos y tenían una baja productividad, tenían que una especie de compensación, y por eso Paramonga le debían creo que algo así de $3 millones, algo así. ¿Ah? 1.700 millones de soles. Le debían, ¿no? ¿Y quién fue el que le debía? Todas. ¿Por qué? Porque es un mecanismo absurdo de compensación. Entonces, le debían todas. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Ese fondo de compensación se tuvo que pagar ese fondo, pero no al valor real,
sino que se tuvo que negociar con cada uno de ellos. ¿Ya? Y se le dijo, mire, llega de 10 se le va a reconocer 2. ¿Ya? Y ellos estaban en sequía, aceptaron, firmaron y punto, porque es un absurdo lo que habían hecho pues, con toda esta situación, ¿no? Entonces al final se saneó Laredo, y luego Paramón, que cambió de rumbo, de manos de los muros, ¿no? Del delegado Parker, y pasó a los señores Bueno, que realmente recién hubo un poco más de tranquilidad ya. ¿Por qué? Porque les voy a contar una anécdota, ¿no? ¿Cómo compraron las acciones Paramón, Muro y el delegado Parker? Con su gente, pero muy metido ahí. El esposo de la señora Delia Reborredo, ¿no? Ahí, en una camioneta, saco llenecito de plata, ya, acciones, ya, y un carro Lada, más carro Lada, Lada se metió un montón de carros Lada, se metieron ahí. Y al final se hicieron un montón de acciones, fue así, ¿no? Entonces, realmente, ya les cuento, son anécdotas que se dieron de la vida real, de cómo, por ejemplo, Paramón al final terminó, ¿no? Pero al final se ha arreglado. ¿Qué hubiese pasado si no se hubiese dado ese paso? Paramón estaría parcelado. La verdad le digo parcelado. Toditas. No, Casarate hace rato, antes, mucho antes. Porque Paramón ha tenido un patrimonio que es el agua, ¿no? Agua tiene. Pero Casarate estaba hace rato, Cartavia hace rato parcelado, Laredo hace rato parcelado. Ya, lo que está pasando ahorita, hermano, lamentablemente, ¿no? Entonces, ya cada uno con sus acciones, hay muchos hoy día, muchos trabajadores que fueron jubilados, que ya no están, que han fallecido, que sus hijos o su viuda tienen sus acciones. Y al final de año están recibiendo su utilidad. ¿Cómo debe ser? ¿No? Reciben valor de que ya eran dueños de sus acciones. Era simplemente eso. Eso fue lo que se hizo. Fue una pelea dura, realmente, pero con los dirigentes, no con la masa humana, sino que, ¿qué pasa? La familia azucarera era muy noble, los trabajadores de fábrica, de campo, hasta los administrativos, gente muy noble, muy sana, pero los que realmente estaban aliados, póngale en cada empresa de 15, 20, no, quizás en alguna hasta 25, 30, no más, pero la gente le seguía, le creía. Entonces, eso era la pelea no iba a ser contra la gente, no, la gente quería el cambio, la pelea era con los dirigentes, ellos se resistían, y con el engaño, no, te van a votar inmediatamente, te van a votar, no, ya no vas a tener nada, te están engañando. Lo concreto es que se consolidó. Acá Tumán, ojalá que en un momento se enderece esto, porque ellos a grito están ahorita buscando un socio estratégico, ¿no? Para que pueda retomar, cancelar la deuda, ¿no? Y todo. Pero ya se ha hecho un error con Mango porque han estado una gente de muy mal vivir, con gente empresarios, que no son empresarios realmente. Pero bueno, ahí está. Me gustaría conversar cualquier pregunta que haya al respecto, ¿no? Pero esa, en síntesis le puedo decir que esa fue parte de la estrategia que se utilizó para desembocar finalmente en el cambio de cooperativas en sociedades anónimas. También, por ejemplo, miren, ¿por qué, si ustedes, yo también lo estudié mucho, el caso Cabuide, todos lo conocemos, los agrarios, ¿no? ¿Cabuide como acá? Moncayo, claro. Yo he dormido en Cabuide, en el aire. 86, 87. Claro. Yo he dormido cuando estaba en la universidad, he dormido ahí. Realmente,
queso Laibe, leche Laibe, yogur ya Laibe, mantequilla Laibe, ¿no? 240, 260.000 hectáreas, esas 6, que era del Cerro del Paco Cooper Ranch, ¿no? Y de un momento a otro, en menos de 2 días desapareció, ¿de acuerdo? El año 89 desapareció. ¿Por qué? Unos 6, 8 dirigentes, 6, 8 dirigentes de esos maleados se pusieron de acuerdo con Sendero y al toque entregaron a cada campesino, al que pastaba, al pastor o al administrativo, a todos. Ya, tú tomas 10 ovejas, esas buenas, ¿no? Por raza Junín, y estos 5 toros, ya, 5 vacas, 10 vacas, tenía más cargo, más rango en la empresa, ya 15 vacas, pues ya, unas vacas, pero así ocurrió. Yo estuve ahí en el canal del Cartero. ¿Por qué? Porque yo tenía amistad con después Paredes, que Dios sepa descansa, ¿no? Yo llegué y siempre me invitaban. Me decía, oye, vente para comprar unos sanduchitos, cualquier cosa. Hasta que ese día me llaman y llego y veo un ganado. ¿Eh? Porque yo no sabía nadie que ya se habían, porque hacía un día, 2 días recién que veo por eso. Y luego yo dije, ganado, ¿de dónde está yendo? Dice, hermano, es un regalo, me dijo. ¿Por qué? Estoy consiguiendo llegar al 6 Cahuides. ¿Qué? 6 Cahuides, se ha desintegrado. No, te creo. Unas vacas, pero con suiza, con unas ubres, ¿no? De 4.000 metros de altura, pues, de 1.800, 4.000 metros de altura, con pastos cultivados. Oye, pues, que francamente, me fue la gana de estar comiendo ahí, pues ya me daba pena, pues, cómo destruir, porque yo había estado allá en el año 71, durmiendo en ese playa, ¿no? Ese anexo. Por ejemplo, ahí se desintegró, pero también ¿por qué? No se sentían dueños. No se sentían dueños. ¿Por qué hoy día las hay Tupajamaro pagan problemas? Las hay Pachacuti también. Porque no se sienten dueños. Acá, los que digan que acá el colectivismo, los colectivos sí puede funcionar, no funciona. Eso no funciona ni el uno, ¿no? Allá pues se matan por un surco. Así de sensibles por defender lo suyo, ¿no? En tal sentido, miren, ahí Cahuilla también, y les voy a contar una cosa anecdótica que ocurrió. Orcón, que es un ejemplo para el país, Cajamarca. El amigo Reinaldo Trinidad, que de Dios sepa descanse, que se encuentre a lo de Dios, siempre su espíritu era bueno, gente de ayudar a los caballeros. Que un día yo con todos mis problemas que estaba, 2008, 2009, cuando dejaban mis problemas, me llama y me ubica en la universidad. La secretaria me decía, te está llamando fulano, no te está llamando. Pero bueno, hasta que un día te ubica. Entonces me dice, hermano, tus paisanos se están buscando. ¿Quién? Orcón, Manuel y Alejandro Pisco, y 2 más. ¿Está quieto? Digo, mira, ¿qué cítalo para mañana? A tal hora yo llego a tu oficina. Me invitas a un café. Ya. Llegué y querían parcelarse. ¿Por cómo? ¿Por cómo? No me lo revistas. Sí. ¿Por cómo? Es que ya hay una nueva generación. Pues. Ya no son la gente inicial, ya muchos han sido jubilados, otros han fallecido, pero ellos no entendían, basta que lo trabajaban y tenían, ya, pero no entendían, dicen que es de ellos, pero los jóvenes que se ven preparados ya, que sean técnicos agropecuarios, lo que sea, que ya tienen un poco de preparación, decían, y viejo, pero tú ya saliste jubilado y esta empresa es tuya también, y quién te han dado por nada este tiempo de servicio, ¿no? Entonces tú no eres dueño, no has sido dueño. Por ahí comienza
que ya habían convocado una asamblea para parcelar. Entonces me dicen, por favor, ayúdanos porque queremos su presencia ya. Saben que yo conozco mucha gente ahí y al menos me aprecio, me respeto porque los apoyé fuerte, era mi obligación apoyarlos y reconocen. Yo le digo, yo no sé, hermano, pero usted con mi juicio empezó. Miren, por las azucareras tuve 12 juicios. 12 juicios penales. Ya se imaginan. Pero bueno, entonces yo atendiendo todito mi juicio, entonces yo no puedo. Pues hay que hacer. ¿Y cómo está la? Me explicaron, no, los jóvenes quieren, son irresponsables. ¿Pero qué te dije? Pues le dije a Alejandro, el presidente de la cooperativa, le dije, ¿qué te dije yo el año 95, 96? ¿De acuerdo? Yo te dije que una vez hagan un accionario difundido. ¿Por qué? Porque ellos no sienten la propiedad, no sienten que son dueños reales. Lo concreto, que tuve que armar una estrategia por apoyarlos, que hacer por teléfono, y usar la palabra misma de la Biblia, que ellos son evangélicos, y decir pues, que aquel que quiere parcelarse es el demonio que está ahí está queriendo dividir los hermanos. Chicotazos limpios, denle ustedes, porque ese es el demonio, no tengan compasión. Ya, jugando a la pena. No me van a ver, ni tampoco me van a denunciar, ¿no? Se lo juro, así le dije. Y delante de Reinaldo tenía. Cuando tocaron el tema, ese mismo día, estaban en plena sesión ya y hicieron como que yo lo llamaba. No lo llamaba, sino que ellos, pues, me contaba mucho por teléfono celular. Y si ustedes me llaman, pues yo no voy a llamarlos. Porque mucho me va a costar, media hora mínimo. ¿Se acuerdan que estaba caro el teléfono? Lo estoy llamando para ustedes porque me he enterado de esto, tal. Y le dije, primero. Y si no, hagan un alto, no aprueben ahora, vayan, formen una comisión y vayan a Huancayo. Ahí pregunten la SAID, Cahuide. Y ahí pregunten qué ha pasado con la SAID Cahuide. Esos socios, ¿en dónde están ahora? Están ahora por ahí, ambulantes, muchos ya acabaron todos los que sacaron por la venta su ganado, y otros por ahí haciendo otras cosas. Vayan. Cuando sometieron a votación, ya nadie quiso tocar el tema. Pero ahorita les he dicho a ellos que esto no va a ser duradero, porque la gente va a ir capacitándose más y se va a dar más intriga, va a haber, y van a decir que no son dueños, ¿no? Tienen que ser partícipes de ellos. Porque acá hoy día, por cómo, estoy seguro que ha sido inducido por alguien que quiere comprarlo por cómo, para que se parcele y después lo compra, ¿no? Pero eso hay que evitarlo, ¿no? Hay que evitarlo. Hay que evitarlo como un accionario difundido, porque si se parcela, digo, ese le acabó. Por eso decía, si el año 81, ni vez ese decreto legislativo 01 hubiese sacado el accionario difundido, no se hubiesen parcelado todas. No se hubiesen parcelado. Pero bueno, no se entendió, pero lo único que sí les digo que en las azucareras sí lo entienden. ¿No? Pero fue parte de todo un plan, muy bien trazado para poder llegar a ese objetivo, ¿no? Porque si no, imagínense nomás, revisando las cifras, que en la mañana estaba revisando para poder hablar. Ya en el año 93, 92, estamos alrededor de 400.000 toneladas, después de haber llegado casi el millón, ¿no es cierto? 74, 75 de azúcar. Con los mismos hectareajes, los mismos sembradores, quizás un poquito más de sembradores, pero los rendimientos en Casablanca de campo con 30 toneladas por hectárea. Cuando el mínimo era 150, 160, 180. ¿Cómo? Entonces, acá, gracias a ese quiebre, que ha sido largo todavía, pero ya ahorita el Perú está llegando a 1.200.000, 1.300.000 toneladas que está produciendo. Que si no se hubiese dado eso, y que si estaría tomando, y si estaría Ocalá con auge, la cosa sería diferente, estaría ya llegando quizás a 1.400.000 toneladas, ¿no? Pero ese es el cambio que se ha querido dar, ¿no? Se tuvo que dar. Y que ojalá que siga, pues, porque hay mucha gente
importar creo que 300.000 toneladas, 400.000 toneladas de azúcar importada. Y ojo, que muchas veces viene azúcar sulfitada, ¿no? Bueno, el ingeniero Felizay es un maestro en eso. Yo soy improvisado en ese tema. ¿No? Sulfitada, baratísima, de Guatemala creo que es. ¿Qué pasa? Que ha habido algunos convenios que han firmado el año 2008, 2010 o 2004, no sé dónde, que permiten entrar, ¿no? El azúcar. Realmente es un atentado, ¿no? Porque acá habría que ver por qué llegaron a ese estado. Una fue la corrupción, de hecho, pero otra fue la mano del Estado. Las azucareras llegaron a ese estado, ¿por qué? Porque el Estado. Y dos, el veneno que se produce en agua, ¿no? El veneno que se produce en agua. Y ahora el gerente es igual que tú. Si tú no estás de acuerdo, lo votas al gerente. El ingeniero de campo es el representante del patrón, ¿no? Tal sentido, bueno, cosas del tipo de que metieron a la gente. Y otras medidas más, ¿no? Que no vale tocar. No sé si hay alguna preguntita para poder conversar, ¿no? Porque es un conversatorio, ¿no? Realmente. Bueno, a ver si... Bueno, más que una pregunta es un comentario de los trabajos, de las visitas que hacíamos a las cooperativas azucareras. Bueno, yo estaba como director regional de agricultura allá de Trujillo y los viernes a golpe de 3, 4 de la tarde estaba cayendo la gente de Lima, ¿no? Encabezado por Absalón, y iba pues el ingeniero Juan Carlos Gustavo Miller, estaba ahí el amigo, ¿cómo se llama? El gordo Chirinos, Octavio Chirinos, había abogados y se visitaba pues Casagrande, Cartavio, Laredo y hasta las empresas más pequeñas, ¿no? Como Chiquitoy, Cintuco, y eso se hacía pues semanalmente, quincenalmente, estaba ahí en asambleas y todo eso a nosotros como directores regionales también nos dio presencia, porque en ese entonces los directivos, por ejemplo, los gerentes de las azucareras, ellos no para nada se metían con los directores regionales, ellos venían cada de frente con el ministro o con el viceministro de Agricultura, ¿no? Me acuerdo también, por ejemplo, cuando después del referéndum se nombró unas juntas transitorias, ¿no? La Junta Transitoria de Administración y Adecuación de las nuevas empresas que se formaron. Y también el Estado nombró en julio de ese año, 96, una comisión también que estaba presidida por el primer ministro, por Pandolfi, algunos ministros, y también se formó un equipo técnico de profesionales con mucha experiencia en caña, creo que eran 5, y que en el caso de La Libertad estaba presidido por Juan Calizaya, que estuvieron allá, estaba el amigo Quesada, después había no me acuerdo el nombre, pero un ingeniero de Cartavio. Bueno, y también nosotros como dirección regional, por ejemplo, apoyábamos, se dio ese año 96, en noviembre, se desarrolló una asamblea, la asamblea número 32 del grupo de Geplacea, que es el grupo de exportadores de azúcar de América Latina y el Caribe. Era un evento internacional y las azucareras peruanas organizaban ese evento y estaban presididas por Casagrande, que era la que lideraba. Está presente acá doña Delia Sánchez Pico, que fue la coordinadora justamente de ese evento tan grande, ¿no? Y como digo, pues nos fue dando presencia, y como nos veíamos con el ministro, con la gente grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se iba a dar el proceso ya de elecciones de esa junta transitoria, se daban por ahí algunos amarres. Entonces me acuerdo que en Laredo, por ejemplo, en Laredo y en Cartavio, se dirigieron con una carta hacia el director regional de Agricultura, que estaban incumpliendo pues todos los reglamentados, ¿no? para ese tipo de elecciones, etc. Y todos estábamos metidos ahí con todo, ¿no? Entonces, carta al Comité Electoral de Cartavio, carta al Comité Electoral de Laredo, diciéndoles que estaban incumpliendo el decreto legislativo 800
Somoza, etc. Y por suerte me hacían caso. Entonces todo eso, como digo, nos dio mucha presencia. Y ya el año, por ejemplo, me acuerdo que fue el año ya 97, me parece, entra una nueva junta de usuarios en Moche y tenían ellos una deuda, bueno, mejor dicho, Laredo le tenía una deuda a la junta de usuarios por cerca de 300.000 soles. Y ya como no les hacían caso lo de Laredo, ellos querían llevar el asunto ya a juicio. Y por daños y perjuicios, intereses y todo, querían cobrar 1 millón de soles. Entonces yo llamé acá al ministerio, pero bueno, pude hablar con el ingeniero Masuda, que era el viceministro, y me dijo que le hagan juicios sinvergüenza, por lisuras y todo, no, esos sinvergüenza de Laredo, que paguen el millón, no sé cuánto. Así que bueno, yo hablé con lo de la junta con Laredo, los cité a mi oficina, 1 vez, 2 veces no fueron. Para la tercera vez yo fui a Laredo y hablo con los directivos, y le digo, mira, ahí esta cuestión, yo hablé con el viceministro. Así que tengo una última reunión y tuvimos una reunión con la Junta y con Laredo ahí en mi oficina. Y de los 300.000 quedaron en pagar, era por decir 15 de agosto, dijeron ya, el 30 de agosto, el 31 de agosto pagamos 100.000 soles. Y un mes después pagamos los 200.000 soles que mandaron. Y efectivamente cumplieron. Se hizo cancelar esa deuda y con esa deuda la Junta de Usuarios de Moche construyó su local, compró camionetas, equipo con computadoras, compró motocicletas, bueno, se armó, que hasta ahorita sigue siendo una de las mejores juntas, que cobran el agua por adelantado. Primero se paga y después se lleva el agua. Para esto también la Municipalidad Provincial de Trujillo, con el ingeniero Murgia también, les había dado en cesión en uso un terreno por 50 años. 2.000 metros cuadrados ahí a la salida al norte, ¿no? La salida de Trujillo. Y ahí fue donde construyeron su local. Entonces, para la inauguración de ese local era un problema, pues, porque el director regional de Agricultura había logrado que se pague la deuda y el alcalde había conseguido que el terreno, ¿no? Que le dé por 50 años. Entonces, pero como viene la sabiduría del agricultor, del campesino, a la hora de la inauguración, padrino el ingeniero José Murcia Samier y madrina la señora Juana Romero de Rebasa, mi esposa. Así que todos contentos. Y alguna vez en el año 2005 que estuve trabajando por el PCI, estábamos ahí en Trujillo, estábamos en la Junta de Moche, y a uno de los directivos le digo, oye, ¿quién es este? Ya hay una especie de obelisco con una placa ahí de bronce donde están los nombres, ¿no? Padrinos, José Murcia y le digo, ¿quién es esta señora? Juana Romero Rosa. Ah, creo que es la esposa de un general, me dice. Así que le digo, este está más perdido, entonces le conté la historia. Bueno, entonces esa era la anécdota que quería referirles. Gracias. Un comentario. En verdad, lo que ha contado el ingeniero Absalón Vázquez es todo el proceso. Quizás lo que se ve en la última parte, que es el cambio de modelo empresarial. Él ha sido, con detalle, ha contado parte de todos los trabajos que se hicieron, ¿no? Entonces, yo trabajé en el Seguro Social y yo coordinaba bastante con los médicos y yo he estado presente, casi voy a una de esas viajes, pero no me dijeron, porque también hubo una transferencia cuando eran haciendas, tenían el servicio de salud. Entonces, ese servicio de salud pasó a lo que sería el Seguro Social, ¿no? Y hubo una delegación que viajó a la zona para hacer la transferencia, valorización y todo. O sea, no ha sido un proceso tan simple, ha sido un proceso con muchas actividades previas, ¿no? Y por otro lado, yo también estuve como jefe de la ONP en un primer periodo. Y cuando hicimos he escuchado que hicimos un periodo, estaba con varios, yo era el jefe, y le dije, oye, acá hay que hacer algo para cobrarles. Entonces, un operativo. Y me acuerdo que me dijeron, mira, señor Taboada, me dice, cuando nosotros es día de pago, es día de fiesta en la cooperativa, porque a veces los
Estado recibían la pensión básica. Sin embargo, las cooperativas azucareras no pagaron un centavo desde 1975. Y después vino Alan García, que creo que le dio una condonó el año 87, algo así. Bueno, un problemón. Al final me dijeron, ni hablar, usted quiere hacer un operativo, lo van a perseguir con machete, ya nos han perseguido con machete. Bueno, es una anécdota más, pero... Y también acá creo que tú estuviste en Cahuí, no sé, en Moncay. En Tupac Amaru. Yo estuve en Tarazá y Tupac Amaru también, pero Cahuí tengo entendido que hubo una Cahuí estuve pues, el día que hubo la repartición de... Sí, pues, fue bueno, terrible. creo que somos más o menos de esta proporción. Interesante, ¿no? Las disculpas, ese maestro, yo le daba de alma cuando trabajaba con las azucareras. Eso habrá servido para aprender algo. Bueno, yo creo que todo el fondo, no creo, estoy muy seguro que el fondo de la problemática de la industria azucarera que motivó la iniciativa, la preocupación, en este caso personal, viviente de todos los problemas que pasaban en la industria nacional. Y yo soy una de las personas que reconozco y le doy mi homenaje a su sacrificio que tuvo por salvar a la industria azucarera, una de las industrias más prósperas de América Latina y del mundo, donde teníamos los rendimientos más altos en toneladas de caña por hectárea y en recuperación de azúcar en las fábricas, con una tecnología que lamentablemente nuestros vecinos de Colombia, de Guatemala, inteligentemente la importaron para ellos y nos dejaron débiles en ese sentido. Se llevaron a los mejores técnicos de la industria azucarera del país. Absalón, Jorge Arana Cora, otro de los baluartes de este decreto legislativo que hizo posible el cambio de la industria azucarera, realmente merecen un reconocimiento muy especial. Son las dos personas que conozco y que han sacrificado su vida por eso. Ellos dieron la ley, hicieron actos de sacrificio para que esta ley se materialice, y yo les agradezco a ellos, a la posición de Fujimori también, al señor Pandolfi, a un grupo de ministros que formaban la comisión multisectorial que según el decreto legislativo debió formarse para llevar la ley a la práctica. Me nombraron el secretario técnico de esta comisión y con un grupo de técnicos, algunos están presentes, formamos los famosos comités regionales, uno en Lambayeque para las cooperativas de esa zona, otra en La Libertad y otra en Lima Sur, donde estaba Aramón, Nahuas, Ingenio y Chumbaya. Nos hicimos el propósito, y como debe ser una excepción a las normas, de que en un año, al menos ese fue el encargo que nos dieron también, que en un año deberíamos hacer el cambio de modelo empresarial de las 12 cooperativas de entonces. Y en un año se hizo, con mucho sacrificio, con mucho apoyo de parte del gobierno, ¿no?, que nos permitió ejecutar el programa que nos habíamos trazado inicialmente. La tragedia de la industria azucarera pues ya la expuso Absalón, ¿no?, después de haber sido una industria tan floreciente, de ser uno de los países de Sudamérica que exportábamos, el 60% de la producción nacional de azúcar se exportaba. Eso sucedió hasta el año 2000. A partir del año 2000 nos convertimos
convertimos en importadores de azúcar. Logramos importar hasta el 25% del azúcar que necesitaba el consumo doméstico, más todo lo que se necesitaba para el sector industrial. Gracias a que se implementó la ley, a que se dio esta ley, sabiamente, con mucho criterio, con mucha justicia social, porque se pensó también mucho en los trabajadores, en el aspecto social, diría yo más en el aspecto social. Como dijo Salón, había trabajadores que no cobraban años. Cuando quisimos actualizar la deuda laboral en la Comisión Sectorial, tuvimos que tomar un parámetro, porque pagábamos esa deuda, resultaban cobrando a los trabajadores 10 céntimos, 20 céntimos, un solo, 2 soles. Tuvimos que indexar esa deuda me acuerdo en el Consejo de Ministros se debatió si lo hacíamos con el índice de precios al consumidor o si lo hacíamos con el índice de la devaluación de la moneda. Finalmente se tomó uno de los dos, creo que eso fue el índice de precios al consumidor. Con eso se actualizó la deuda laboral, la deuda tributaria a la SUNAT, al IPS, a la OIP, etcétera, más las deudas laborales, sumaban al año que se dio la ley del decreto legislativo 802 1.600 millones de soles. Realmente impagable. Aparte del problema social y el temor justificado que tenían los funcionarios de los organismos del Estado que querían cobrar esto, había la necesidad propia de los trabajadores que antes de pagar a la SUNAT o pagar al ONP o al Instituto Peruano de Seguridad Social, había que comer. Los directivos también, ante esa disyuntiva, preferían pagar a los trabajadores, aunque sea una décima parte de lo que les correspondía, que pagar a los organismos administrados. Entonces, era toda una tragedia. Hoy eso se ha superado. Hemos superado el aspecto productivo, porque como dijo Salón, estamos ya en 1.230.000 toneladas de producción de azúcar, lo que antes del decreto legislativo pues eran 600.000 toneladas que producíamos. Llegaron hasta 450.000. 450.000, es lo que producíamos. Los rendimientos en el quinquenio, hasta antes que se dio la ley de reforma agraria, la ley 1777, el rendimiento promedio de la industria, hasta el día que se dio la ley, de los 10 años anteriores, era 164 toneladas por hectárea. Cuando se dio el decreto legislativo 802, en 1995, era 61 toneladas por hectárea, el promedio. Hoy esos promedios pues se han revertido con creces. Estamos hablando de nuevo de cifras muy cercanas a las 160 toneladas por hectárea. Y si las llevamos a los rendimientos por hectárea mes o por hectárea año, estamos alrededor de los 120 toneladas por hectárea año. Creo que antes del decreto legislativo estábamos menos de 80 por hectárea año. Entonces, el decreto legislativo ha dado sus frutos, ha cumplido el objetivo de recuperar a la industria azucarera. Lamentablemente, casos puntuales ajenos a lo que decía el decreto legislativo, caso de Tucumán, caso de Tucalá, muy triste. Yo empecé mi vida azucarera en Tucalá, un ejemplo de empresa. Ver ahora que está parada, sus trabajadores sin pago. Tucumán, otra de las empresas modelo de la industria azucarera. Lamentablemente, no se puede decir que es culpa del decreto legislativo, son hechos ajenos a lo que implicaba esta legislación. Pero también esto ha propiciado otras cosas.
que no solamente el Perú produzca azúcar, la industria azucarera que nosotros también producimos alcohol en gran cantidad. Y eso la rehabilitación de la industria azucarera ha motivado a nuevos accionistas, a nuevos empresarios o a los mismos empresarios a invertir en nuevas fábricas. Tenemos 3 buenas fábricas en el norte del Perú. Tenemos en Olmos una central de Olmos, Agroolmos, que tiene como 11.000 hectáreas de caña de azúcar, que esa sí es un 100% de producción de azúcar. Tenemos Agroaurora, que es el 100% de producción de alcohol, y tenemos Brava, que es 60% de producción de azúcar y un 40% de producción de alcohol. O sea, no solamente se ha rehabilitado la industria que existía antes, sino que hemos propiciado que se creen nuevas industrias del azúcar y del alcohol, dando trabajo, dando bienestar a los peruanos. Eso es lo que quería aportarles. Te agradezco, Salón. Así como cuando nos conocimos allá en la Central de Investigaciones Azucareras, cuando juntos implementamos ese programa de control, de servicio de control de humedad, agarrando nuestros terrenos, sacando tierra y llevándola. Bueno, así empezó. Y soy testigo muy circunstancial. Conocí tu casa en Jesús de Chuco, cuando trabajaba en el encargo que me diste en el Madrid. Estábamos recorriendo un canal, recibiendo la obra, y nos fuimos como parte de unas anécdotas. Nos fuimos caminando desde Baños del Inca hasta Jesús de Chuco, por el canal. Y nos pegaron una lluvia terrible, tremenda. Pero eso no impidió a que termináramos la supervisión de la reconstrucción de ese canal de Baños del Inca a Jesús de Chuco. Llegando a Jesús de Chuco nos esperó un comité comunal de Jesús de Chuco. Lo primero que hicieron es preguntar por el ingeniero Absalón. El ingeniero Absalón no puede ver. Bueno, me dijo, esa ha sido su casa. Me dio mucha alegría que gente con mucho cariño reconozca tu labor como buen peruano que eres. Gracias. Me da gusto ver caras conocidas después de muchísimos años. Yo en algún momento estuve en el otro lado, era asesora de las azucareras, de casi la mayoría de las azucareras. Trabajaba con estas comisiones que manejaban las empresas, los comités de administración. Por eso es que decía que el señor Calizaya, pues yo me golpeaba fuerte con los comunicados, porque inicialmente nosotros estábamos a la defensiva, ¿no? Como azucareros. Inicialmente le digo porque fue todo un proceso de cambio de mentalidad que fue también gestado por el ingeniero Absalón Vázquez. Dentro de esto, en el momento que las juntas transitorias empezaron a actuar casi todas muy bien, empezaron a pagar ese año, pagaron ese año, ¿no? Y yo me acuerdo haber conversado con el ingeniero y le decía, pero están pagando por lo menos del año, ¿no? Sus tributos. Y él me decía, pero es que es voluntad, es una persona, vienen otras personas y el ciclo nuevamente se repite. Las azucareras para mí fueron víctimas del Estado y también fueron víctimas de la inoperancia de sus trabajadores. Porque esa es la realidad. A las azucareras nos trató muy mal el Estado, se entrometió demasiado, las saqueó, les ponía el precio, les controlaba todo. Y finalmente también, sumado a la ineficiencia de los azucareros, pues el desastre de conocer. Y les digo que fue un proceso de cambio en mi caso, porque yo empecé con las azucareras, no con el gobierno, o sea, no trabajando para el gobierno, a organizar los eventos
para conocer más, o sea, para tomar decisiones en relación a las normas que había salido del Estado, a 802. Entonces, empresa por empresa empezamos a invitar a una serie de personajes. Entre esos hicimos varios eventos también a nivel nacional, a nivel de cada empresa. Intervino Izquierdo, Toledo, cuando no era presidente, trabajaba en el SAR. O sea, una serie de personajes, Gustavo Miller, efectivamente, le habíamos llevado a varios exministros a que conversen y les mencionen y les refieran a los azucareros, ¿no? Cuál era la situación y cuál era el panorama a futuro. Que ya no se podía continuar con el modelo cooperativo. Y efectivamente luego, por estrategia del Estado, tengo que decir, pues en mi caso y a otras personas nos invitaron a ser parte del comité que de ese entonces estaba en Siempre Azúcar, ¿no? En representación en mi caso, representación de las azucareras, a propuesta de ellos. Y hemos pasado muchas aventuras muy difíciles, complicadas. La que menciona el ingeniero Exalón en Tumán, que de repente fue de valientes haber ido a ese escenario de tantas personas en un estadio abierto, ¿no? Que cualquier cosa pudo haber pasado, porque la gente se mostró muy agresiva, ¿no? Y nosotros realmente creo que en ese momento no habíamos tomado conciencia de lo peligroso que era. Sin embargo, salimos bien, hemos recorrido todas las azucareras sin excepción. Y luego en otro momento, eso sí se plasmó en una agresión cuando fuimos a Casagrande con el presidente de la CEPRE Azúcar, el finado Arturo Guzmán, ¿no? A él le agredieron, le rompieron la cabeza en Casagrande. ¿Y por qué? Porque al abrir el sobre y dar la oferta, ¿no?, de precio, no satisfacía las expectativas de los accionistas de Casagrande, y entonces lo tomaron personal y lo agredieron. Y yo quiero hacer alusión a él porque en ese momento también se ganó mi total respeto, porque al día siguiente teníamos que ir a Paiján, y en las azucareras es una especie de imitación de lo que se hace, ¿no? Como habían sido tan agresivos en Casagrande, ya los de Laredo sabían. Entonces, de nuevo era en un estadio así público, y nosotros teníamos temor, mucho temor. Entonces yo pensé que el señor Arturo Guzmán lo iba a suspender esa visita. Sin embargo, no lo hizo. Dijo, de todas maneras voy. El hombre estaba más blanco, era colorado, pero ese día estaba blanco, sus labios blancos aquí. Y la gente sí, amenazante, se acercaba. Y la única, yo me acuerdo, defensa que yo tenía era empezar a tomarle fotos cercanas a su cara, así, como diciéndole, acá tengo yo que, ¿no? Y como lo conocíamos también a los dirigentes, finalmente no terminó en mayores, ¿no?, en Laredo, y las cosas se terminaron desarrollando. Pero son aventuras de un trabajo que fue bien complicado. En el caso de Casagrande nos fuimos a un sitio, Roma. ¿Te acuerdas que nos apagaron las luces completas? Tuvimos un equipo con un generador para poder hacer la reunión. Igual nos pasó en Andahuasi, ¿no? También ordenaron a toda la gente que no vaya, a los trabajadores que no asistan, y ellos mandaron a sus esposas. Teníamos más familiares que trabajadores porque les habían cerrado la puerta ahí en la fábrica para que no vayan a la reunión que teníamos en la plazuela. Y también apagaron las luces, y con el generador ahí, previsor en el llevaba el generador para que podamos hacer esas reuniones, ¿no? Entonces, así de complicado, fuerte fue el proceso en las distintas azucareras. En el caso también de Cartavio, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar con esta comisión, su anhelo de ellos era y prioridad era que se venda Casagrande. Casagrande, empezamos por Casagrande y todas las demás casas. Y yo me acuerdo que Arturo Guzmán, el ingeniero, nos había enviado, nos recibió a mi compañero y a mí, nos recibió no muy amable. Dijo, no sé, yo he ido a todas las azucareras, me han escuchado, me han dicho gracias, no estamos interesados, y me han cerrado la puerta. No sé qué pueden hacer ustedes. Nos dijo así. Y nosotros venimos
Dijimos, no, vamos a empezar por Cartavio y por Laredo. Y decían, no, Caja Grande es el que interesa. Por ahí vamos a empezar. Y efectivamente empezamos por Laredo y por Cartavio, que fueron finalmente las que entraron dentro de este proceso, ¿no? Las cosas se fueron dando, yo creo que ha sido para mejor, también pienso en el tiempo que fue para mejor, para todos como país, por lo que significa ahora el avance que ha tenido la industria azucarera. Es un proceso para mí un poco incompleto, que los demás gobiernos han actuado con total indiferencia, porque estos procesos tan fuertes socialmente, tienen que ir también acompañados de una estrategia, ¿no?, que enfoque el problema social, y eso nunca se dio. Nunca volvieron a tocarlo. Sacaron los representantes del estado de las azucareras y finalmente no ha actuado nada. Por eso es la consecuencia también de Tumaco. No hay un proceso de motivación, sensibilización, ni el empuje que puso el ingeniero para que comprendieran, ¿no?, las alternativas que se venían pues, a futuro, y ahora vemos los resultados. Pero en ese momento era sumamente complicado. Y la voluntad, o sea, de las azucareras tal vez se mostró cuando el ingeniero estuvo en el Congreso. Con él sacamos el proyecto de ley que facultaba que Anahuasi, por ejemplo, que era la única, ¿no? ¿Te acuerdas que pusimos analizando que era la única que merecía la pena seguir como estaba, ¿no? O después ya el cambio de modelo también de ellos, pero inicialmente así, y sacaron un proyecto de ley que se convirtió en ley, era darle la facilidad para que los mismos trabajadores compraran sus acciones a precio de bolsa, ¿no?, con 2 años de gracia. Se dio una oferta tremenda. Lo anecdótico es que lo lograron hacer, ¿no?, salir la ley, lo hicieron, bueno, pero desgraciadamente un mal dirigente terminó mal vendiéndolas en una operación media fraudulenta. Y bueno, ese es un tema aparte, no es culpa del proceso, ha sido del mal dirigente, pero yo creo que el resultado es positivo. Hubieron muchas personas a que respeto, conozco, que han estado muy involucradas desde el inicio, ¿no? Yo ya llegué a la mitad de la tarea y se puso, creo que uno de los mejores momentos, sin duda fue el momento que menciona Marco, ¿no?, Rebasa, ¿no?, el eje Placea, que nos puso en la vitrina a nivel internacional para que se presentaran los interesados que luego hicieron sus propuestas, ¿no? Bueno, eso les quería compartir. Gracias. Bien, profesor, me parece que es una nueva clase de las que daba en el principio de irrigación, pero lo que quisiera saber yo, se ha escuchado la historia, he escuchado al final que se ha llegado a parte de las metas, pero ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el camino que debemos seguir para tratar de llegar al objetivo, a la meta final, que es que sea una industria pujante como la que se tuvo antes de la reforma agraria? Miren, acá, no, colegas, se trata de una decisión política. Acá puede haber leyes, normas y todo, acá se necesita decisión política. ¿Ya? Y les soy sincero, que si no hubiese habido la decisión política del presidente, y yo ahí, y el equipo que formé, porque no es un trabajo de una persona, ni tampoco del equipo si no tiene el respaldo de arriba. ¿Qué va a hacer el equipo si no lo tiene? Aún el ministro no tiene que ser de arriba la cabeza. Da sentido formar un buen equipo comprometido, que quiera hacer las cosas bien y que no esté haciendo cositas ahí a medias, no. Yo tengo que valorar mucho, por ejemplo acá Marco, ¿no?, un amigo de la universidad, Monero, Morono, Guillermo Luna, conocía también, ¿no?, y muchos otros colegas, ¿no? Gordo, era economista, brillante economista, Delia, que amiga,
gobierno muchos años, en Casa Latina también. En tal sentido, todo mi equipo grande, Juanito lógicamente, era otro level, ¿no? Conocía bien, es ingeniero, superintendente, gerente, o sea, conocía bien. Ese equipo se llevó, pero no para hacer ninguna otra cosa que arreglar eso. Lógicamente no fue fácil, como Arturo Guzmán, que ahí fue y le tiraron sus piedrazos. ¿Por qué? Porque la gente así, ¿no? Quizás no tenía tanto la muñeca que a veces uno tiene, poquito, los golpes que enseñan, pero tuvo un valor muy importante para que se vea hasta dónde puede llegar, no los trabajadores, es los dirigentes. No, pero no actúan, son tan cobardes que mandan a otra gente a hacer eso. Pero bueno, acá la industria me parece que tiene que seguir avanzando y para eso tiene que incorporar tecnología. Tecnología. Ya, imagínense, Bilbao y Chicama, Casarán de Cartavio y Larriero, que está en Valle Santa Catarina, todo esto, su campo es riego por goteo. Riego por goteo. Para ahorrar agua, ¿no? Y sacar mejor rendimiento, porque se puede. Porque ahí en el ICIA, cuando hicimos trabajo de investigación en el año 72, 73, estaba ya haciendo tesis inclusive, pero ahí estaba trabajando con el señor Emilio Paz Vergara, un gran hombre que también es mi respeto, ¿no? Que hizo mucho también. Ahí llegamos a demostrar que hasta 230, 240 toneladas por hectárea se podía sacar en riego por goteo. También en el año 72, 73. En tal sentido, ahí hay un potencial muy grande, ¿no? Un potencial muy grande. Acá también del Estado tiene que ver esto un poco en la política arancelaria, sobre todo, el apoyo, el respaldo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes. El único gobierno y el único ministro que puso la sobretasa arancelaria fui yo. Disculpe, no soy yoísta, por si acaso. Pero es que agrónomo no va a saber que hay subsidios en el mercado mundial. Ahí está todo el equipo que me ayudó, ahí, aguantando el palo, porque me daban palo por los periódicos, revistas, se le oigan, no sé cuánto. ¿Por qué? Porque hoy día mismo, en ese momento estaba 300.000 millones de dólares al año de subsidios. Y el azúcar es uno de los que tiene subsidios. En Europa, en Estados Unidos. En tal sentido, ahí hay subsidios. Ya le digo que el año 2007 formó ese acuerdo con Guatemala vergonzoso. ¿Por qué? Porque pueden tener un profesional, un chavalía, puede tener 5 PhD que hable 10 idiomas, pero que no se da nada de la realidad. Pues. Y si no conoce, quiere venderse como un gran hacedor para que lo jalen organismos internacionales. No. Yo es que he tenido que choquear con organismos internacionales acá, con el Banco Mundial, con el BID, con el Fondo Monetario, de veras, así es, he tenido que chocar, por varias cosas, ¿no? Que no lo va a tocar ahorita. Pero uno de ellos era esto, la sobretasa. Entonces tiene que haber la decisión política y tiene uno que estar dispuesto a jugársela. A jugársela. ¿Por qué? Yo sabía, tomando cuando que dice acá la señora Delia, ¿no? Que yo sabía dónde me metía, la boca del lobo, ¿no? Pero hablando las cosas claras y la verdad, yo sí tengo fe en Dios, de que yo no tengo nada bajo la manga, estoy engañando, no. Y si me pasa, pues. Pero ahí tuve que enfrentarme bien con el gerente, que era amigo, lo conocía, pero bueno, quizás por si querer seguir manejando la empresa, pero no le decía la verdad a la gente. ¿Cómo me iba a decir? Estás produciendo lo mismo lo que les expliqué antes, pero ahora cuántos tú y cuántos de los sembradores. No, yo lo tenía todo eso. En tal sentido, acá se necesita decisión política para querer hacer, ¿ya? Y tener el respaldo de la gente. Pero ¿qué va a pasar si un director regional, si no hay el respaldo ni siquiera del ministro? No puede ser, no puede ser. No puede ser. Porque si alguien zapatea y un congresista o un congresista van, lo denuncian, llaman al director y se acabó el asunto.
Entonces acá se requiere decisión política. Acá la industria tiene futuro, claro que sí. Tiene futuro y tiene que retomar. Se lo seguro que ahí, como me da pena, han pasado ministros, por ejemplo, Castillo, con ese señor Aníbal Torres, que es un malévolo, discúlpenme la palabra, es un demonio, para mentir y para todo eso. Y les voy a contar, cuando fue en intervención de San Marcos, él tiró dedo a muchos alumnos que eran terroristas diciendo, yo estaba ahí. Entonces, por eso digo esas cosas. Pero allá van en Chiclayo y hacen una sesión, un consejo de ministros descentralizado, ya en 6 meses está arreglado tu mano. Y el otro día salí en mi Facebook diciendo, señor, no se necesita una comisión de no sé qué, de alto nivel, la PCM, y no se necesita eso, le dije, se necesita una decisión política. Usted quiere arreglar, eso sí es así. ¿Por qué es así? Pues, ¿qué han hecho? Nada. Crear expectativas y punto, ¿no? Entonces, ahí se arregla, lamentablemente, recibiendo pedrada, recibiendo insultos, recibiendo, ¿no?, cosas sin sabor, y después, ya les digo, 12 juicios penales, terminé casi 9 años de mi vida sentado como un, ¿no?, ahí, enfrentando sus juicios. Pero, finalmente, todo termina, y finalmente la verdad sale a luz, ¿no? Pero no se hizo nada por hacer daño a nadie. Porque si se trata de justicia social, eso es la justicia social. Que un trabajador cuando sale, jubilado ya, se quede en su casita ahí. Porque antes, ¿cómo hacía? Terminaba su ciclo, al día siguiente le pagaban su cheque y al día siguiente un camión que lo lleva donde él decía, ¿no es cierto? Eso no es justicia social, ¿no? Y aún como cooperativa, tal sentido, y justicia social es no engañarle que es dueño cuando no es dueño, bueno, una empresa colectiva. ¿Por qué? Porque era el modelo comunista que querían instaurar acá. Pero que gracias a Dios no funcionó y la gente encontró como válvula de escape la parcelación. Que en vez de, por eso digo el decreto legislativo 01 del año 80, eso debió haber propiciado. ¿Para qué? Para la ciudadanía difundidos prohibidos. Que después ya inclusive el señor Javier de Canseco propició las invasiones de tierras de pueblos. ¿Recuerdan? ¿Cómo están esas tierras hoy día? Abandonadas. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el año 69, 70, había más alpacas, más ovinos, más vacunos que el año 93, 92? Y la población de personas había subido casi al doble. ¿Qué significó realmente todo ese cambio? ¿No? Le quitaron tierras a las empresas asociativas y le dieron a las comunidades y todo. Y terminó todo abandonado. Eso es lo que está. ¿Pero por qué? Porque no tienen rumbo, no conocen y van a la demagogia, lo más fácil de engañar. Miren, ustedes saben que Chavimochi, la primera etapa, se iba a regar por gravedad. ¿Saben eso? Yo tengo los planos. Y yo tuve que explicar en el año 88, el presidente al ingeniero Puymuel, que le dije un atentado lo que va a ocurrir acá. Porque yo trabajé en ello, tú sabes, bonito, ¿no es cierto? Entonces, ahí, ¿cómo se corrige esto? Desde nada le dije, por eso que en agosto del año 90 él me dice, ándate ahí, nada, corta lo que me dijiste que debe cortarse. Ahí en un corte que Chavimochi no se vaya a consolidar la parcelación de 5 hectáreas y que se riegue por gravedad. Porque estaba 5 hectáreas para regar por gravedad. Y el contrato ya estaba suscrito para hacer los canales parcelarios, secundarios y parcelarios. ¿Qué hubiese pasado ahí? Pero es que desde el primer momento se definió una política agraria. Por ejemplo, todos los que hemos pasado en la universidad, ¿qué nos decían? Que el Perú tiene los mejores climas del mundo, por cierto, ¿no? Y tenemos potencial muy grande, perfecto, por cierto. ¿Por qué no se acordaron? Porque tuvimos que entrar primerito al SENASA. ¿En dónde lo aprendí eso? Que te decía, pues,
¿no? Y todas las azucareras. Paramón que tenía sus laboratorios de control biológico, ¿entiendes? Y todas las azucareras, que acá está el especialista, Manuelito Mola, ¿no? En tal sentido, el maestro de toda esa línea, don Saúl Rico Briceño, agrónomo, molinero, se fue a Brasil, porque Brasil se enriqueció con tecnología peruana. A Brasil. Igual Colombia, por supuesto. ¿No? Entonces, la industria brasileña le debe al Perú, a Velasco, mejor dicho. En tal sentido, acá se necesita decisión política para tratar de hacer. Y Yaimoshe no hubiese dado el salto a Perú si no se hubiese hecho ese cambio, ¿no? Y eso, esto tiene que salir en un momento de algún escrito. Estoy preparándolo por ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dicen, ahora campeón mundial en arándano, ¿qué es esto? Sí. ¿Dónde está la base? ¿No? Si no se creaba el SENASA, y sobre todo una mujer brillante, Luisa Carbonell, que lo convencí, que venga por 3 meses, después le dije, por favor, 3 meses más. Y ella trabajó conmigo ahí en CIA, yo era en la escuela realmente. Y al final terminó implementando el SENASA. Pero el SENASA ahí tiene una serie de anécdotas de ella, que inclusive decomisaban estos productos de cosas de medios de televisión, de autoridades muy grandes, decomisaban y lo destruían, plantas, destruían el toque, ¿no? Tantas anécdotas que hay ahí, pero ¿qué se necesita? Decisión política. Yo le dije a ella, doctora Cita, usted arme como usted cree, yo quiero un FDA acá en Perú, ¿ya? Un SENASA, igual que Chile, y un SENASA tipo Japón, tipo Alemania. ¿Por qué? Porque ella estuvo en Europa, también conocida. En tal sentido, si no se creaba el SENASA con ese alineamiento, pero uno puede estar tratando bien. Eso es lo que se hizo. Por ejemplo, el SENASA, ¿qué se logró? El año 91, 92, 91. A finales del año, cuando se agarró y se dijo a todos los directores generales, nos juntamos todo el equipo, era un equipo, no había de jefe ni nada, era un equipo de colegas a trabajar todos por el país. ¿Ya? Y Rodolfo, que fue un gran amigo, un gran hombre, que Dios sepa descansa, se tomó la decisión política de erradicar la fiebre aftosa del país. ¿Cómo hacer para la fiebre aftosa? En 91, a finales, no había plata, pero se consiguió por ahí de la OPS, no sé cuánto, ¿no? Millocitos de vacunas, a vacunar toditito. Y por fin, como la doctora Sacarolén duró hasta el 2008, 2010 creo, en 2007 fue declarado Perú libre de la fiebre aftosa. ¿Qué se requiere? Decisión política. ¿Ya? Hacer a todito el país vacunado. El señor tiene plata, paga. Costo nomás, costo. Este no tiene igual que vacunarle. No, todito, en general. En tal sentido, igualito fue lo de Charicoya. Lamentablemente no se hizo y se tuvo que dormir un poco y al final la desesperación salió por boteo, ¿no? Y después en Olmos estaba Alberto Acuña, el presidente, yo no lo conocía, hasta que un amigo, alcalde de ellos, me agarra y me conocía y me dice un verso para yo ir a apoyarlo. Yo encantado en 2008, pero fue en 2010. Me voy y le digo, en primer lugar, le dije que me pague él de su bolsillo el pasaje. Yo no quiero nada que mi nombre esté, porque van a agarrar y va a decir la mafia, poco cuánto es están acá comprándole pasaje, no sé cuándo, ¿no? No quería estar en esos comentarios. Le dije que él pague, si está interesado, y que él me pague mi hotel, ya por un día nada más, ¿sí? Mi comida. ¿Cómo que fue así? Y ahí 5 horas, por todo su equipo, batallando. Que nos conocíamos, pero tenían la otra concepción, pues antiguo. Entonces le dije, mire, acá tiene que ser un debate así, unas 5 horas. Y ahí es donde cambió su concepción, porque él ganó en la campaña ofreciendo 5 hectáreas a cada uno de los mexicanos.
a pequeños productores, claro que sí, que se junten 100 y pongan 10 hectáreas por cada uno, son 1000 hectáreas. Un lote de 1000 hectáreas lo compran bajo un nombre de una sociedad anónima. ¿Qué es lo que un joint venture tiene que ir? ¿Qué pasa? Si ya somos dueños de las 1000 hectáreas, conseguimos a alguien que tiene la plata y que quiere el producto. Y nosotros seguimos siendo dueños y vamos a trabajar ahí también. No. En tal sentido, no se puede cerrar en absoluto. Mire, pasado mañana voy a estar en Arequipa, me han invitado a ustedes les interesa para poder tocar el tema de Majes. 5 hectáreas, ¿no? ¿Ah? En la más que sí, una 5 hectáreas, esto también. La primera etapa. No, pero no toca nada para atrás. Y mire, le voy a contar esa anécdota. Imagínense, ¿saben qué? Le dan 5 hectáreas a los campesinos y estaba total por $125.000. Firmado. Yo como que firmado dije, $125.000, porque le habían puesto riesgo por la persona que queda las 5 hectáreas. ¿Cuánto ha pagado de esto? Nada. ¿Qué se hace ayer? ¿Seguimos engañando? Le dije, presidente, acá que de una vez por todas esto importar y traer su título de propiedad. Que si lo vende, si sigue. Pero que de una vez, ¿para qué? Aceptó, se le dio su título de propiedad a cada uno de ellos y listo. De una vez saneado. Pero acá se vendió una parcela a un arequipeño de ya 1100 hectáreas. Podrían participar también profesionales asociados. ¿O no? ¿Qué es lo mejor que tiene Arequipa? 1100 hectáreas. Que eso genera más riqueza que todititos las otras 6.000, 7.000 hectáreas. Es el modelo de Arequipa. En tal sentido, acá tiene que ser, en primer lugar, que haya competitividad empresarial para bajar costos, tecnología para bajar costos y calidad. Porque estamos en un mundo globalizado. Si no entramos en ese sentido a competir, bueno, pues nadie nos va a dar, porque son buena gente, ¿no? Y somos pobrecitos, ¿no? ¿Tenemos mentalidad ganadora o no? Sí, es así. Y, mire, quizás en otro momento les voy a contar otras anécdotas de cómo se implementó esto. El decreto legislativo 653 y para hacer todo lo que se hizo la base para la agroexportación, tiene toda una historia, toda una estrategia que ahora no lo voy a tocar porque mi amigo que va a pero es parte de la estrategia. Y política agraria tiene que definirse bien cuál es el rol del Estado y cuál es el rol del sector privado, o sea, los pequeños productores, los grandes, lo que sea. Que el Estado no meta su nariz, fijando precios, haciendo tantas cosas. Es el mal socio. El Estado es mal socio, ya lo hemos visto. A las lugares lo que ha hecho la señora Délez. Mal socio. ¿Toditito o no? Entonces, que tenga reglas claras y que no fastidie. ¿Ya? Y que no fastidie. Y para los pequeñitos, sí. No solamente reglas claras, ahí sí necesitan el apoyo del Estado. Pero ahí el Estado nuevamente es, como es mal socio, hasta de los pequeñitos, por la ignorancia que tienen de los tomadores de decisiones. Por ejemplo, programas, era el único programa que llegaba a los más pobres del año. Lo desactivaron prácticamente. Y ahora me dirán que han cambiado el nombre, sí, han cambiado el nombre, pero con el 80% de gasto acá y las regiones no sirven realmente, disculpen, para nada, porque las agencias agrarias están hasta la remaceta, no tienen nada. ¿Con qué van a salir los ingenieros que están en la agencia agraria? No tienen moto, no tienen combustible, no tienen camioneta, no tienen ni semillas, ni nada. ¿No es cierto? En tal sentido, otro día conversamos sobre eso. Muchas gracias. Bueno, agradecerle. Creo que también nosotros con Marco hemos tenido el acierto de este tema y creo Vázquez como expositor, porque queremos destacar políticas, buenas políticas
y verlas en toda su complejidad. No solamente son objetivos políticos, sino es todo un proceso que, al menos me he dado cuenta que se arrastra pues varias decisiones de años antes y después. O sea, una política no es una decisión, son 100 decisiones, 1000 decisiones, es una forma de actuar de todo, una burocracia, digamos, con objetivos claros, ¿no? Entonces, volvemos a agradecer entonces al ingeniero Solón Vázquez y esperamos tenerlo en otra oportunidad también. Gracias.